quiero hablarles en esta mañana acerca del poder de ensanchar nuestras emociones. Cuando ensanchamos nuestras emociones correctamente, vamos a poder llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Dios nos hizo un ser tripartito, con espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está un conjunto de emociones. Y quiero que entiendan esta mañana que aún tus emociones forman parte de lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra del Señor, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Estamos hablando aquí que dice la palabra que el que se enseñorea de su espíritu, usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu con un alma y que vive en un cuerpo. No somos un cuerpo con un espíritu, porque si usted fuera un cuerpo con un espíritu, entonces estamos poniendo el cuerpo principal y el cuerpo se pudre, el cuerpo se va al cementerio, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a un lugar donde usted y yo entramos por la fe o no podemos entrar porque estamos desconectados de Dios. Pero lo que quiero hablarles en esta mañana es que esa alma, ese espíritu, ese cuerpo, tenemos un ramillete de emociones en nuestra vida que la mayoría de nuestras emociones nos hacen colapsar en determinado momento de nuestra vida. Hay 4 emociones básicas. Las 4 emociones básicas es la alegría, diga conmigo, alegría, tristeza, el miedo y la rabia. Mírese el que está a tu lado a ver si tienes algún rabioso al lado. Mira, por la cara los conoceréis. Qué bueno que aquí no hay nadie rabioso, por lo menos hoy. Muchas veces cuando he escuchado dar consejos a la gente, y lo he visto en películas, lo he visto en la vida real, lo he visto en dramas y en muchas formas, escucho decir esta frase: déjate de guiar por el corazón, porque el corazón nunca se equivoca y el corazón te va a llevar, si te lo dicta el corazón, hazlo. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Si el corazón te lo dice, hazlo. Y piensan como si la emoción del corazón es tan fuerte y tan verdadera y válida como sí misma, como para no equivocarnos. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dios mío. Wow. Entonces esa frase, ese estilo de vida que nos dice, el corazón, déjate de guiar por el corazón. Si el corazón te lo dice, hazlo. Los psicólogos le dicen a sus pacientes, haz lo que sientas, lo que dictes, no puedes negarte. Entonces muchas veces tú ves a la gente cometiendo errores porque tenemos que darle vía suelta a nuestras emociones. Alguien dice, no tengo pelos en la lengua, así que le dije todo. Y perdiste el trabajo por hablar demasiado. ¿Qué cosa quiere decir emociones? Me llama la atención, la palabra emoción viene del latín emotio y significa que es una variación profunda pero efímera del ánimo. Es profunda pero es efímera. Algo efímero es algo que cambia, algo que siempre está en constante variación. Pero me llamó mucho la atención de esta explicación más que la primera, porque tiene que ver con lo que usted y yo sentimos muchas veces. Tiene que ver con los líos en que nos metemos muchas veces. La palabra emoción se traduce como alejarse. Diga conmigo, alejarse. Y esto es lo que realmente hacen nuestras emociones cuando no están sujetas al Espíritu de Dios y a nuestro espíritu. Nos salimos y nos alejamos de la voluntad de Dios. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántas veces una emoción te alejó de un amigo? Una emoción te alejó de la iglesia. Satanás no desea que nosotros seamos gobernados por nuestro espíritu. Él desea que lo que nos gobierne sean nuestras emociones. Recuerde, usted es espíritu con un alma y que vive en un cuerpo. Quien está diseñado para gobernar nuestro ser no es tu mente. Quien está diseñado para gobernar el ser no son tus pensamientos, ni tu alma, ni tus emociones, es tu espíritu. Hay emociones tóxicas, pero hay emociones que son normales. Por ejemplo, el miedo es una emoción normal. Porque imagínese que usted vea un tigre que entra por esa puerta. Lo primero que usted siente es miedo. Y ese miedo lo hace que haya una bomba que hay en su cuerpo que comience a bombear algo que se llama adrenalina.
Y la adrenalina le hace a usted saltar por encima de todo el mundo. Y cuando usted vea un tigre aquí, me voy a quedar yo solo, porque ustedes se van. Porque la adrenalina que usted lleva adentro lo hace montarse encima, usted se sube arriba de lo que sea, porque es un miedo que es normal. Pero el miedo se vuelve enfermizo cuando ya nosotros comenzamos a vivir en temor. Esa bomba de adrenalina está bombeando siempre temor y nos da una información a nuestra mente. Te vas a morir, joven. Tienes cáncer. Dios no te ama. Estás así. Y hay momentos también en los cuales Dios quiere llevarnos y hacer algo en nuestra vida, en nosotros, y usa nuestras emociones para hacerlo. En otras ocasiones puede que el Espíritu Santo nos lleve a tomar una acción específica, pero nosotros no queremos, nuestras emociones no quieren enredarse en esa decisión que Dios quiere que tomemos. Es el momento en que se hace difícil para Dios trabajar en nosotros. Si no aprendemos a discernir y a conocer nuestras emociones, Satanás puede utilizarlas para mantenernos fuera de la voluntad de Dios. Tú ves gente caminando en la vida, pero viven lejos del propósito de Dios. Gente trabajando, gente viviendo, pero gente que no caminan en el propósito de Dios. Hay momentos en que disfrutamos nuestras emociones y otras en que las emociones nos traicionan. Ahora bien, atienda acá en esta mañana. Resulta difícil enseñarle a personas cuándo están escuchando la voz de Dios y cuándo están escuchando la voz de sus emociones. ¿Me explico en esta mañana? Hay mucha gente que dice, Señor, ¿cuándo yo sé que es tu voz? Si el pastor me está diciendo, engañoso es mi corazón me está engañando. Muchos de ustedes, el enemigo le ha enredado en su niñez, en su adolescencia, en los jóvenes. Ay, mira, fulana de tal, qué linda. Señor, lo único que le falta es ser cristiana. Tus emociones te seducen, pero después vemos muchas mamás solteras cargando con un fruto en su vientre que nunca debieron de haber llevado por sus malas elecciones. Mamá soltera, gente inmersa en periodos de depresión. Entonces, resulta difícil enseñarle cuándo es la voz de mis emociones, cuándo es la voz de Dios. Proverbio 1 me enseña, mire lo siguiente, lo que dice Proverbio 1, dice, ¿para qué es la palabra de Dios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. La palabra de Dios es para percibir, para recibir consejo y prudencia. La palabra de Dios está para que puedas entender justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, cada vez que yo siento una emoción, que yo creo, yo digo, Señor, ¿será tuyo o no vendrá de ti? Yo lo que hago es ir a la palabra. La palabra de Dios me dice, airaos, pero no peques. ¿Es pecado airarse? No es pecado. Pero lo que sí es pecado es lo que decimos cuando estamos airados. ¿Es pecado estar triste? Es una emoción normal. Todos pasamos por periodos de tristeza. ¿O solamente yo? Y estar triste no es pecado. Ay, estoy triste, es pecado. No. Usted es un ser que tiene emociones. Dios te creó con emociones. Pero lo malo es que esa tristeza venga para quedarse y se convierta en algo patológico en tu vida. Entonces ya la tristeza pasa a depresión. La depresión comienzas a tomar decisiones basado en tu depresión. Entonces, todo lo que no esté de acuerdo a la palabra, yo lo que hago con ese pensamiento lo derribo en el nombre de Jesús. Ay, pastor, pero yo lo derribé por la mañana, pero subió por la tarde otra vez. ¿Por qué? Si usted me dijo ora. Porque tienes que seguirlo derribando. Es una lucha. Es una batalla constante. El mero hecho que algo nos toque emocionalmente no significa que el Espíritu Santo nos está guiando. Ese es el problema de muchos evangélicos. Por ejemplo, cuando nuestros hijos están pasando por una situación en la cual te llaman a las 3 de la mañana, papá, ven a buscarme, estoy en el precinto número 1, en la cárcel, en el jail. ¿Cuál es nuestro deseo? Ir por ellos y sacarlos. Nuestra emoción es la compasión. Señor,
pobrecito mi hijo. Pero ¿sabe una cosa? A tu hijo le convendría dormir esa noche ahí. Porque hay veces que Dios quiere hacer algo con tu hijo y tú y yo lo estorbamos. Hay veces que tu hijo necesita tocar el fondo del pozo, porque en ese fondo del pozo se va a encontrar con el Señor. Hay veces que tú necesitas llegar al fondo del pozo y que tus oraciones no sean emergentemente respondidas, para que escribas el salmo que escribió David. Desde lo profundo clamé al Señor, y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero caíste en el pozo, pero te estuviste desesperado, pero estuviste desahuciado. Entonces, ¿qué quiere decir? Se ha comprobado que el águila, cuando pone sus huevos, dice que un huevo de águila tiene una característica impresionante. Porque dice que cuando el águila pone un huevo, dice que el aguilucho que está dentro desarrolla un pico especial que tiene un filo, una parte bien afilada y bien fuerte que se endurece. Y el pequeño aguilucho comienza a romper y a romper desde dentro del cascarón. Y eso le toma tiempo, le toma días, le toma meses rompiendo. Entonces, ¿qué han hecho algunos seres humanos? Dice, pobre aguilucho, vamos a ayudarle a romper el cascarón. Entonces los científicos llegan y le tratan de romper el cascarón, pero ¿saben qué han demostrado? Que el 90% de los aguiluchos que se le ayudan a hacer no terminan vivos, mueren. ¿Sabe por qué? Porque estamos interrumpiendo un proceso que Dios formó en ellos. Porque cuando está rompiendo, se está fortaleciendo. Yo veo a mi nieto gatear cada rato en la cama y dice mi esposa, ayúdalo, pobrecito. Y lo veo que se estira y al principio no podía extender sus manitos. Y yo le decía, pobrecito, vamos a ayudarlo. Me di cuenta que le hacía daño, porque en medio del proceso él estaba desarrollando sus músculos. Y hay áreas en nuestra vida y momentos en nuestra vida donde el silencio de Dios es tu medicina. Hay momentos en nuestra vida donde el no de Dios es el lugar donde Él se va a glorificar en ti. Hay momentos en la vida donde alguien te va a tener que confrontar y decirte las tres cosas: lo que haces mal, lo que no está bien, decirte esto está mal. Te va a doler, pero es el propósito de Dios para que rompas el cascarón y puedas convertirte en un águila. Puedas convertirte en alguien que haga historia. ¿Cuántas águilas hay en esta mañana acá? Amén. Dios nos ama con amor eterno. Pero hay veces que Dios permite que descendamos y que no lo sintamos, porque ese silencio de Dios te va a ayudar a ti a que alguien te diga: tienes que luchar por tu matrimonio y levantarte como un guerrero y como una guerrera. Tienes que aprender a tomar tu sanidad, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. El creyente normal, el creyente que es abortado, que está en una iglesia un día y después brinca y en menos de 6 meses estamos más de 10 iglesias, es porque algo Dios tiene que trabajar en nosotros. La persona que está en 15, 20 trabajos en menos de un año, que cambia de trabajo como cambiarse de ropa, esa persona tiene problema acá. No es el jefe, no es la empresa, no es el gobierno, no es Donald Trump, no es Obama, soy yo. Jueces capítulo 16, verso 20, dice: ella le dijo, se refiere a Dalila: Sansón, los filisteos se te echan encima, los filisteos contra ti, Sansón. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Diga conmigo, él no sabía. Una de las cosas que nos hacen nuestras emociones es que nos llevan en una montaña rusa, encima y abajo, y olvidamos que Dios se quedó atrás y nosotros vivimos nuestra misma y propia agenda. Y cuando eso sucede, nosotros no nos damos cuenta que Dios nos ha dejado, porque sabe una cosa, Dios te puede dejar. Dios nos deja, porque cuando nosotros deseamos y hacemos nuestra propia agenda, Dios se va, y cuando Dios se va, comenzamos a tomar, lo único que nos guía son nuestras emociones.
¿Cuál es el agente para modelar las emociones? Termino en esta mañana. La presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué el anhelo de la gente de ponerse ropita nueva, limpiar el carrito nuevo, limpiar todo, que esté todo limpiecito, todo pintadito, todo? Y hay personas que tienen esa virtud, se puede decir así, que son tan detallistas que no pueden haber nada que no esté fuera de lugar en la casa. ¿Hay alguna mujer así? Y sabe una cosa, cuando la persona es así, que estamos tratando, no que sea el caso siempre, pero hay mucha probabilidad que si por dentro, que si por afuera yo necesito orden, necesito algo nuevo, dice que es el grito del alma que nos está diciendo, también necesito ser renovado por dentro. El efecto equivocado por las emociones es tratar de poner en orden lo que está afuera, cuando por dentro estamos en desorden. Pero lo que Dios nos enseña es que cuando las cosas se ponen en orden por dentro, se reflejan lo que está afuera. ¿Cómo yo puedo poner en orden lo que está por dentro? Dice la palabra del Señor que Elías era hombre parecido a usted y a mí. Dice, sujeto a pasiones. Elías se deprimía como usted y como yo. Se entristecía con tristezas largas como muchos de ustedes. Dice que era sujeto a pasiones, pero oró para que no lloviese y no llovió. Y después oró para que lloviese y llovió. ¿Sabe qué es esto? Que aunque Elías era un hombre sujeto a pasiones, él no caminaba de acuerdo a sus pasiones ni a sus emociones. Él caminaba a la altura de su llamado. Elías dice que un día él preparó un altar. Y el altar tipificaba que en ese altar Dios, el reto es que Dios le iba a prender fuego a ese altar. Pero él tenía que poner la leña, tenía que poner la madera, tenía que restaurar el altar para que Dios descendiera. Ahí está el secreto. Cuando tú restauras tu altar con Dios, Dios restaura todo lo demás y ocurre el milagro. El problema es que queremos poner orden en nuestra familia con un altar apagado. Queremos que nuestra pareja nos ame más con un altar apagado. Queremos que nuestros hijos regresen a casa y se vayan de la rebeldía que tienen con un altar apagado. Si en este año 2019 tú quieres poner orden en tus emociones, el Señor te está diciendo, enciende el altar. Porque cuando el altar está en fuego, el movimiento de la gloria de Dios comienza a desatar todo lo que ha estado detenido para tu vida. Todo lo que ha estado contenido. El desorden en tu vida cristiana, tu desgano por orar, tu desgano por adorar a Dios. Te digo más, tu desgano por no venir a la iglesia es un desorden emocional que trae un desorden espiritual. Ay, es que no siento nada, porque tienes que arreglar tus emociones. Quien tiene dominio sobre las emociones, tiene dominio sobre su boca también. El Gadareno. ¿Cuántos se acuerdan del Gadareno? El Gadareno era natural de Gadara. Y dice la Biblia que era un hombre que estaba endemoniado, poseído por demonios. Algo le pasó a ese hombre que lo hizo estar ahí. No es que nació así. Dice que estaba en un lugar donde se comía los restos de los muertos. Vivía entre las tumbas. Pero detrás de ese hombre hubo un desorden emocional. Algo pasó en su vida que él no supo manejar. Tal vez se le murió alguien amado en la familia. Tal vez tuvo una traición en su matrimonio. Yo no sé cuántas cosas pudo haberlo llevado a ese hombre. Porque cuando usted no trabaja sus emociones, usted puede llevar como el Gadareno. Ay, pastor, yo no estoy endemoniado. Cuidado, porque emociones maltratadas y mal enfocadas lo que hacen que la presencia de Dios se levanta, se va de ti. Y cuando la presencia de Dios se va de ti, el enemigo toma control de tu destino, de tus emociones. ¿Por qué? Porque las emociones a ese Gadareno le habían puesto en esa condición. Y dice la palabra, dice que cargaba una legión de demonios. Diga conmigo, legión. Diga otra vez, legión. Una legión se traducía como en el ejército romano. Una legión de soldados, tenían de 3 a 4 mil soldados, una legión. Entonces cuando la Biblia dice que el Gadareno tenía una legión, tenía legiones de demonios, es que su espíritu, en sus emociones, en el ámbito de lo espiritual de él,
Él tenía capacidad para llevar de 3 a 4 mil demonios. Imagínense la persona, una persona endemoniada, controlada por el enemigo. Cuando usted ve a un tipo que entra a una escuela, mata a 10, mata a 15, que esa persona está totalmente poseída por el infierno. Y cuando usted ve la entrevista, le escucha, es que una voz me dijo, escuché voces que me decían, haz esto, mátate, mata. ¿Por qué? Porque es una persona que en su espíritu carga una actividad espiritual. Ahora mírelo al revés. Si una persona, un espíritu, tiene una capacidad para cargar tanto del diablo, ¿cuánto más nosotros que somos diseño de Dios podemos cargar tanto de Dios? Tanto de Dios. ¿Y sabe lo que quiero decirle en este día? Si el enemigo te ha bombardeado con emociones, con pensamientos, con cosas que no son de Dios, tienes que derribarla, cortarla en el nombre de Jesús, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que diga, otra vez me soltaré y me escaparé como las últimas veces. Así decía Sansón, otra vez me escaparé como las últimas veces. Pero él no sabía que Dios ya se había ido de él. Aprovecha que Dios está contigo para tomar tus victorias. Aprovecha que todavía escucha la voz de Dios que te dice, salte de ese lugar, corta esta relación, muévete a este lugar. Dios te dice, saca esto que no me agrada en tu vida. Aprovecha, si todavía Dios te está hablando, toma esa voz. Dile, Señor, esa misma voz que me está hablando en el fondo de mi espíritu, yo te pido que se active mi vida ahora para tomar victoria sobre lo que yo no puedo tomar victoria.